El tema que vamos a valorar en esta primera etapa es la distinción o la caracterización para conocer lo que es un linaje y conocer lo que específicamente en la cultura ibérica se define como una clientela. El punto de partida tenemos que llevarlo muy atrás. No hay que pensar que el linaje esté al estilo ibérico desde el principio, sino que tenemos que mirar algunos personajes que ya marcaron o comenzaron a marcar la distinción entre lo que eran las sociedades igualitarias y las sociedades desiguales. Los antropólogos, y eso lo tenemos muy claro en el libro del Enigma del Don de Baudelaire, han matizado muy claramente la diferencia entre el Gridman y el Bigman, como dos personajes que todavía mucho antes de que se desarrollara la cultura ibérica, estamos hablando posiblemente del Neolítico o incluso algo después, comenzaron a marcar dos líneas diferentes en los sistemas de reciprocidad que eran el don y el contradón. De tal manera que por una parte el Gridman se convertía, su poder lo basaba en la herencia de los objetos sagrados, en concentrar esos objetos en una serie de linajes dentro de la tribu, mientras que el Bigman lo hacía por la capacidad de acumular. Esta idea que diferencia la acumulación de la concentración por herencia de los objetos al tiempo que la dispersión entre diferentes grupos es el fundamento de lo que luego va a ser el linaje en la cultura ibérica. Dos elementos caracterizan al Bigman que lo hacen muy diferente al Gridman, al otro personaje. Me estoy refiriendo fundamentalmente a que el Gridman se caracteriza porque tienen un sistema en el que el matrimonio se hace por una red de circulación de mujeres, y en cambio el Bigman evita ese tipo de situaciones. Todo lo contrario, lo que hace es concentrar o hacer que las mujeres funcionen por un sistema de dote o por un sistema de precio de la novia. Estos elementos que parece que liberan a la mujer de lo que sería una circulación, una concepción más como objetos, lo que hacen es al contrario, que le dan un papel mucho más libre. Pero ese papel más libre está al mismo tiempo articulándose con dos factores: la ostentación por una parte y la acumulación de riquezas por otro. De tal manera que el Bigman al final acaba siendo una especie de germen digamos, el punto de partida de lo que es la aristocracia. En el mundo ibérico, todo este proceso ya llega muy avanzado y hay una característica esencial. Es decir, el Bigman no se segrega de la comunidad, sino que al contrario lo que hace es concentrar la comunidad en un espacio urbano, el oppidum, por ejemplo. Pero digamos que hay dos maneras de entender el sistema gentilicio, el sistema de parentesco en el mundo antiguo. Como clan cónico, que es un modelo en el que el antepasado, que es la referencia del grupo social, lo ven tan lejos que lo inventan, en muchas ocasiones lo inventan, no se sabe los pasos generacionales que se han dado entre una familia ibérica y lo que sería el antepasado más antiguo. Y por lo tanto, digamos, es un sistema imaginario. Y por otra parte, lo que se llama el linaje como tal. Es decir, por una parte está el clan, por otra parte está el linaje. El linaje, al contrario que el clan, sí que permite reconstruir cada una de las generaciones hacia atrás, de tal manera que una persona puede decir que procede de un determinado antepasado. Y contar los pasos generacionales, el padre, el abuelo, el bisabuelo, hasta llegar a él. La diferencia entre un modelo y otro es que el modelo de linaje es un modelo muy corto, mientras que el modelo de clan es un modelo muy largo en el que se integran varios linajes en el clan, muy largo en el tiempo. Lo que hacen los iberos es optar por el sistema del linaje gentilicio, pero como es generacionalmente muy corto y no le permite crecer, lo que incorporan es al cliente, la clientela. Es decir, hacen como una adopción de una serie de personas que se quieren vincular al linaje y que lo hacen porque el príncipe, el personaje que gobierna el linaje, decide aceptarlos, haciéndoles incluso que tomen su apellido, su gentilicio, haciéndole que veneren a los antepasados del grupo al que pertenece el príncipe. Y esas personas, aun sin tener una relación parental directa,
acaban formando parte de la clientela del linaje gentilicio y acaban definiendo lo que es, en realidad, el ejército del príncipe, porque en última instancia lo que facilita todo este proceso es la capacidad militar que tenga el príncipe y la capacidad de acumular riquezas, porque toda esta gente trabaja también en el campo. Es decir, que los clientes al final son tributarios, en realidad pagan un tributo al príncipe y se considera, en cierto modo, como parte del linaje, no de una manera directa por parentesco, sino por adopción. El mundo ibérico funciona con este modelo, un linaje gentilicio clientelar, con sus respectivos clientes, que al final acaba caracterizando la potencia que tiene un personaje para acumular un número de clientes lo suficientemente alto que le permita tener un gran ejército y tener una acumulación de riqueza. Ese doble factor es el que vemos en Cástulo, es el que vemos en Porcuna, en Hipólca, donde hay una serie de linajes que cobran un papel excepcional, son muy fuertes y que además se representan pues, a través de situaciones o con ejemplos como el conjunto del Cerrillo Blanco, que cuenta la historia de un linaje como es el de Porcuna, o incluso una referencia a los antepasados, como hace el príncipe de Iltiraca en Úbeda la Vieja, mirando hacia su pasado con la escultura del pajarillo, de ese héroe antiguo que venció un lobo. Y este es más o menos el esquema en el que nos movemos para definir lo que es el linaje gentilicio clientelar que caracterizó gran parte de las sociedades del Mediterráneo, desde los etruscos hasta los propios iberos, e incluso podemos rastrearlo por el norte de África. Muchas gracias.